Yo soy Carla Romero, actriz y dramaturga, estudiante del segundo año del Magíster en Arte, y por cierto me considero una trabajadora del arte, al menos de las artes vivas. Pero ¿qué es lo que me hace considerarme una trabajadora? No tengo un horario fijo, no tengo salario ni previsión de salud, la que tengo corresponde a mi pareja, y puedo acceder a la casa propia gracias a una herencia. Comienzo así no para victimizarme ni vanagloriarme de mi fortuna como heredera. Comienzo así porque creo que es importante nombrar, corporalizar las condiciones por las cuales atraviesa la comunidad a la que pertenezco. Una comunidad de artistas escénicos, ese es el espacio en que yo me muevo. Pero yo soy del sindicato, trabajo activamente en algunos temas, generalmente relacionados con perspectiva de género. Es una comunidad de gran valor simbólico, pero que se desvanece y adquiere un carácter inmaterial, así como nuestro trabajo. Desde esa perspectiva propongo abrir el diálogo y comenzar con una pregunta que me hago todos los días de mi vida. ¿Qué hace considerarme una trabajadora? ¿Qué nos hace considerarnos trabajadores? Y desde esa manera quiero preguntarles a ustedes, escucharlas, ¿no? Quien quiera comenzar. Voy a partir. Me voy a Gracias, tirar. Gracias, Julieta. Bueno, voy a partir no desde una visión académica o teórica respecto de qué es trabajo y qué no es trabajo, porque bueno, no en este momento no quiero entrar en eso, pero sí me gustaría como hacer referencia a lo que en Proyecto Trama ¿por qué en Proyecto Trama nosotros empezamos a hablar de trabajo, de trabajadores culturales? Y tiene que ver más que con una reivindicación, más que decir esto es trabajo porque cumple con X características, es más bien decir es necesario considerar el trabajo cultural como trabajo, porque si no, no nos consideramos sujetos de derechos laborales, ¿ya? Cuando tú consideras que lo que tú haces no es un trabajo, sino está más ligado a un hobby o algo que tú desarrollas en tu tiempo libre, obviamente no te consideras un sujeto que tiene que aplicársele el código del trabajo o que tiene que tener ciertos resguardos de seguridad social al desarrollar esa labor, ¿no? Entonces para nosotros, y bueno, también Siddhartha, que obviamente ellos vinieron mucho antes que nosotros a hablar de estos temas, y otros sindicatos y gremios también, tiene que ver con una reivindicación de ese tipo, ¿no? De ponerlo a los artistas y a los cultores como también sujetos de derechos laborales. Creo que eso era muy importante en su momento. Más allá de que para mí cualquier actividad que tú pretendas hacerla como tu medio de subsistencia, para mí eso es un trabajo, ¿no? Más allá de cuáles sean las características propias, la naturaleza propia de ese tipo de actividad. Muchas gracias, Julieta. Dale, Carla. Yo puedo retomar y preguntar, o sea, creo que ya la pregunta que nos está planteando Carla es sintomática en alguna medida, porque digamos que parte al revés que la mayor parte de los sectores productivos, que se preguntarían, digamos que darían por descontada esa naturaleza productiva, por decirle de una manera de esta labor. Entonces yo creo que es interesante visibilizar que la condición productiva de los artes, o sea, su pertenencia al dominio del trabajo, ha estado siempre en permanente cuestionamiento, pero que es un cuestionamiento de doble vía, porque por un lado son resistencias sociales, es decir, hay una visión respecto de las artes las que desconoce que realmente se trate de un trabajo propiamente tal, pero también hay resistencia de parte de los propios artistas, de los propios creadores. Y a mí esa parte me interesa que esas, como desmontar o entender un poco esa suspicacia interna que hay de los propios productores culturales, trabajadores culturales, para entenderse como trabajadores. ¿Por qué niegan, por qué escamotean un poco ese estatus de trabajador, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto Ocio, donde hemos entrevistado y hemos participado en distintas instancias de los mundos de las artes, no solamente teatro, cine, música, artes visuales, sino también de los sectores creativos en un sentido un poco más amplio.
y allí han aparecido diferentes, le llamamos discursos de excepción. En el fondo, discursos, narrativas, que llevan a las personas que trabajan en estos ámbitos a situarse fuera de las convenciones sociales, ya sea desde el lugar del privilegio, del lugar incluso del desamparo, de la precariedad, de la intemperie social, de las garantías sociales, o también como un lugar de excentricidad muchas veces, ¿no? Como un permiso para estar por fuera de ciertas normas, de ciertas reglas. Entonces, hemos analizado en esa investigación algunas de las dimensiones que están involucradas en ese tipo de resistencias, ¿no? O sea, porque no solamente que se les niegue externamente esa condición de trabajadores, sino que también hay internalizado en muchos de esos productores maneras de salirse de esa condición de trabajador, o de por lo menos pertenecer de manera selectiva, parcial o intermitente a la condición de trabajador. Y bueno, hemos ido un poco desglosando cuáles son los factores que inciden en esa construcción de los discursos de excepción, y al menos me gustaría mencionar muy brevemente tres, ¿no? Por un lado podríamos llamarle la dimensión temporal, que va muy asociada a la espacial también, un poco Carla lo planteaba con esto de no hay horario de oficina, no hay un espacio que delimite el domicilio del lugar del taller o del espacio de trabajo, ¿cierto? Y cuando miramos los diagnósticos sobre trabajo artístico a nivel internacional, no solamente en Chile, encontramos que su régimen laboral está muy marcado por la lógica de proyectos, es decir, con una temporalidad muy acotada o digamos intermitente, ¿cierto? Esa intermitencia va asociada a una multiactividad o un pluriempleo, a condiciones de incertidumbre e inseguridad laboral, y lo que nosotros hemos ido configurando como una especie de ecologías del trabajo artístico, es decir, distintos tipos de labores que son jerarquizadas por los mismos artistas y creadores, por ejemplo, entre las labores más burocráticas, administrativas, las labores que son propiamente creativas o las que son un poco menos creativas, pero que igual implican algún desempeño, digamos, profesional en algún sentido, y lo que nosotros hemos ido identificando en línea con esos hallazgos internacionales es que la precariedad laboral, uno de los componentes más significativos y más centrales, es justamente la dimensión temporal. Es decir, es una fuente clara de indistinciones y de ambivalencia. Hay una dificultad para establecer fronteras entre el trabajo y la vida. Y eso también redunda en que esas dificultades se traduzcan en resistencias a entenderse como parte del trabajo. Una segunda línea, una segunda dimensión, ¿cierto?, en la que vemos que se alimenta ese discurso de excepción o estar fuera de la categoría trabajador, tiene que ver con la dimensión económica, ¿no? Es decir, un desconocimiento de la condición productiva debido a una resistencia, una dificultad para traducir la producción creativa a un beneficio económico. Y eso no es solamente como una condición societal, y eso a mí lo que me interesa más subrayar, no es solamente que se les niegue el derecho a recibir una remuneración por el trabajo, que obviamente también sucede, pero sino también es cohabitar otras economías alternativas que muchas veces se superponen a la economía monetaria. Dentro de esas economías podemos encontrar economías afectivas, ¿verdad? Economías que tienen que ver con los favores, con la reciprocidad, con la sociabilidad, o con toda una trama de relaciones sociales y de reciprocidades que muchas veces se superpone a el ingreso económico propiamente tal. Hay, por supuesto, y esto está súper visibilizado también, economías simbólicas que pagan en visibilidad o en capitalización artística, por decirlo de alguna manera, cosas que en otros dominios productivos pueden ser pensadas más bien desde la lógica de la plata, ¿verdad? La economía. Entonces, lo que a nosotros nos interesa observar es que muchas veces esas economías alternativas, muchas de ellas afectivas, ¿cierto? Que pueden estar también basadas en el placer o en la vocación o en la gratificación y autoidentificación con el trabajo, eh, compiten en alguna medida. Y no solamente compiten como fuerzas externas, sino como fuerzas introyectadas por los propios sujetos que se mueven en el mundo artístico y que a veces no pueden, digamos, escindir unas de otras, ¿verdad? Y la última idea, muy brevemente, es como la de la gestión, la autogestión realmente, que es como una metadimensión, que un poco articula estas dos, la del tiempo, la de la economía, digamos, la remuneración,
Y lo que nosotros hemos encontrado, y que es como una cosa que nos gusta harto subrayar, es que en el mundo artístico, en los sectores creativos, se produce una necesidad permanente de autogestionar las condiciones de producción, lo que hace que obviamente sea difícil visibilizarlo como un trabajo, porque depende de esas mismas personas, ¿verdad?, que estén creando permanentemente, no solo los financiamientos, sino que también el tiempo y el espacio separado o hábil para la producción creativa. Mm. Entonces, bueno, eso, como que en el fondo, eso va asociado también a un montón de costos subjetivos, que tienen que ver incluso con, a veces, problemas de salud mental, o con sobrecargas de trabajo, con una serie de otros elementos que están ahí asociados, pero que me parece que esa gestión, que obviamente no es remunerada muchas veces y que queda súper invisibilizada, es en sí un trabajo, y es un trabajo que no ha sido suficientemente problematizado como parte de ese sector productivo que es el del mundo artístico. Sí, es súper, encuentro importante lo que Carla acaba de plantear, porque también se mezcla en el caso, bueno, justo Ailín lo planteaba, ¿no? Somos mujeres, y se mezcla ahora más en esta contingencia de la pandemia con lo que hablábamos de productividad, asociatividad, colaboración, espacios, ¿no? Todo esto se hace más visible, yo creo que se ha hecho con mayor fuerza. Yo pude leer algunas cosas que han trabajado Ailín, ¿no es cierto? Y Estefanía, que me pareció en el mundo de la música muy, muy interesante, y se los agradezco, porque son contextos tan brutales que uno a veces llega a desconocer realmente. En el mundo de la actuación pasa lo mismo, ¿no? Eh, Me gustaría también que abordáramos desde esa perspectiva, desde la música, desde la autogestión, como lo mencionaba también la Carla. ¿Puedo tomar la palabra? Por favor. Sí. Sí, estoy de acuerdo con lo que plantean Julieta y Carla. O sea, hay un tema ahí que es importante de que más allá de si estamos de acuerdo o no, o en cómo definamos lo que es un trabajo, es importante la reivindicación del trabajo artístico como un trabajo, justamente por lo que decía Julieta, que tiene que ver con los derechos sociales y los derechos laborales, que al no definirlos como trabajo, quedan privados de ellos. Y eso ha sido algo súper crudamente develado en este contexto de la pandemia, de la crisis, bueno, que viene ya desde especialmente en el mundo de la música, desde que se instauró los toques de queda y se paralizó la música en vivo. Eso generó una crisis muy brutal que todavía se mantiene y se ha profundizado y se ha visibilizado aún más, especialmente en los trabajadores de la música, no solamente los músicos, sino que toda la gama de trabajadores, gestores, managers, técnicos, todas las personas que están detrás de un espectáculo se han visto perjudicadas por ello. Y claro, y al no pensar esto como un trabajo, sino como, claro, un hobby o algo que tú haces en tus tiempos libres, no habría por qué dar ningún tipo de seguridad social, de pensión, de bono, de cualquier tipo, ¿no?, de, de ayuda económica para solventar estos tiempos sin ingresos, finalmente. Y por otro lado, claro, también este tema del qué nos constituye trabajadores y por qué y de cómo los mismos propios artistas también se resisten a ocupar esta palabra, creo que eso también es algo que se puede ver en las organizaciones, es decir, en cómo los artistas se han organizado, en qué formas se han organizado. O sea, aquellos que se han organizado en sindicatos es porque se ven a sí mismos como trabajadores, porque quieren reivindicar también este rol de ellos como trabajadores, quieren luchar por sus condiciones laborales,
quieren acceder a beneficios que otros trabajadores han podido acceder, pero también encontramos artistas que se resisten a eso y que se reúnen o se han reunido históricamente en otro tipo de organizaciones, en sociedades, asociaciones, que tienen ahí más que ver con, a lo mejor con lo artístico, tal vez buscar algunas otras, algunos beneficios económicos, pero desde otro lugar. Y creo que eso es fundamental porque en el arte está también esta idea, ¿no? de que de alguna forma como que en la música, quiero decir, hay una connotación, como un prejuicio grande en relación al definirlo como un trabajo, al definir de que tú haces música para ganar plata o para vivir de ello. Por ejemplo, es algo con lo que la música popular ha luchado históricamente, o sea, esta noción de que es comercial, de que por lo tanto no es artística como otras músicas que no vienen con este prejuicio, digamos, desde el mundo del arte. Entonces, ahí también hay una diferencia importante en relación a los perfiles de los trabajadores de las artes, que no son tampoco iguales, pues son bien heterogéneos en términos de qué es lo que hacen, a qué se dedican, a qué tipo de arte se dedican, y también el origen social y de clase de las personas, porque también, por lo que yo he visto en mi propia investigación, hay una identificación de clase mucho más fuerte con aquellos que se han definido como trabajadores y por lo tanto se han vinculado a sindicatos y han seguido un modelo como de tradición más obrera de alguna forma, que de aquellos que se resisten a ser definidos como trabajadores, porque también que prime un poco más esta faceta más artística. Yo sé que eso puede sonar un poco bien blanco y negro, pero dicho de esa forma creo que es un poco más claro, y por supuesto que está lleno de matices y de contradicciones internas también. Pero claro, en el mundo de la música, y especialmente en los momentos de crisis como este que estamos viviendo, eso se ha notado harto. Y en una investigación que justamente hicimos con Estefanía vimos eso también. Vimos en relación a la crisis que estamos viviendo ahora, los trabajadores de la música, tal vez un poco más politizados, se han también organizado de forma más politizada, o sea, o en sindicatos, o buscando un poco el apoyo mutuo, como siguiendo modelos de la organización obrera más que de la organización artística. Y eso ha sido algo bien interesante también de ver. Sí, No sé si Estefanía tiene algo más que agregar ahí. Sí, como me quería sumar un poco, como profundizar lo último que hablaba Ailín, que es interesante ver cómo en los tiempos de crisis resurgen estos valores de apoyo mutuo o de organización de los trabajadores, teniendo en cuenta el contexto que hablaban, ¿no es cierto?, Carla y también Julieta, de que estamos viendo como en esta época de capitalismo tardío y todos estos límites, y que también, como retomando la presentación que tú hiciste de tu definición de si me considero o no trabajadora, es interesante ver cómo muchas veces en este contexto en el que vivimos actualmente y hace varias décadas atrás, de que están súper difusos los límites entre lo que es trabajo y lo que es ocio. Entonces, en ese sentido, creo que en los tiempos de crisis, como que veníamos, lo que planteamos con Leilín, que era que con estos tiempos de crisis que empezó con el octubre, ¿no es cierto?, del 2019, muchas organizaciones de artistas, en el caso que estuvimos nosotros fueron los músicos, como que les hizo un clic de tomar cierto grado de conciencia o de generar ciertas identificaciones de que su trabajo o de que la práctica que ellos hacen, la práctica musical, tiene que ser considerada como trabajo. Entonces, ahí, a partir de eso, no necesariamente se organizan en sindicatos. Hay otras organizaciones que han buscado solamente juntarse, por ejemplo, para una cuestión muy básica de traer recursos o alimentos a sus colegas. Entonces, ahí vemos cómo esos elementos vienen como a reforzar
esa identidad y cómo estos valores vienen como a resurgir. Y también creo que otra cosa que es importante, antes de que cambiemos de tema, y que también lo mencionaba acá el de Julieta, es en esta identificación de me considero o no me considero trabajador, es también cómo se define lo profesional en el trabajo artístico. Yo creo que esa no es algo que esté zanjado, ¿no es cierto? Me defino como profesional por un diploma, por algún cartón, o por la práctica artística que desarrollo, por los espacios de legitimación que voy teniendo. Entonces, eso también yo creo que es interesante, lo dejo ahí como para la discusión también. Muchas gracias, Estefanía. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo en la práctica, ¿no? Que es más difícil aún definirlo, porque en el mundo académico obviamente entran otras lógicas, pero en la creación y en la práctica, en el día a día, ¿no es cierto? ¿Qué es ser un profesional? Que lo define, los años de trabajo, el oficio, ¿no es cierto? Y eso también me hace conectarlo con la historia, justo hablábamos, ¿no es cierto? Ahí Ailín lo decía, cómo antes habían cooperativas, mutuales, etcétera, de artistas que se organizaban no solamente desde el sindicato, y justo ahora salió una cooperativa artística, no sé si la vieron, para la vivienda, donde iban a hacer una villa de artistas. Entonces, claramente esta crisis nos ponen en otros lugares y con otros desafíos. No sé si Carla o Julieta quiere... Me voy a tirar. Dale, Julieta. Y, me parece interesante lo que hablaba, ¿no? Ailín, Estefanía, de cómo han habido distintas corrientes dentro de los artistas en su autodefinición como trabajadores y en sus formas de organización que también tienen que ver con eso, ¿no? Y ahí también quería rescatar lo que han dicho algunos autores en cómo el tránsito desde un capitalismo y del modelo, por ejemplo, del trabajo fordista, ¿no? De la fábrica fordista, que también fue un poco el modelo que adoptaron al principio las industrias culturales, ¿no? Que eran grandes empresas, ¿no? Con muchos trabajadores, con relaciones muy verticales, donde digamos, los creativos tenían que ceñirse a ciertas órdenes y tareas específicas. Después fue pasando a un modelo como el actual, ¿no? Neoliberal, como se le llama, postfordista, donde se valora mucho más la libertad, ¿no? La libertad, la autonomía, el trabajo independiente, la creatividad libre, ¿no? Y eso también ha sido una forma de gobernar sobre los cuerpos de las personas, ¿no? De gobernar sobre las vidas individuales. También son formas que a veces bajo la idea de libertad se esconde también una cierta esclavitud, ¿no? Y es lo que le pasó mucho al sector creativo, al sector cultural, y que hoy en día que quizás el sector cultural fue como de los primeros en adoptar este modelo, y que después se fue expandiendo a otros sectores de productivos, ¿no? Como hoy está pasando con el Uber, con toda la idea y la ideología del emprendimiento, ¿no? Y ser un emprendedor y tú puedes con tu propia creatividad e idea, digamos, procurarte tu propio negocio y ser libre y disponer de tus tiempos a libertad y tener tu creatividad libre, etc., ¿no? Todo ese discurso finalmente es muy... ¿cómo decirlo? Atractivo, ¿no? Es muy sexy, por así decirlo, pero también es muy precario, ¿no? Muy precarizante. Genera condiciones muy precarias, porque obviamente no tienes ninguna
seguridad social, quedas fuera de los derechos laborales, y se termina convirtiendo en una responsabilización individual de tu propio desarrollo, de tu propia manutención, de todo, ¿no? De acceder a salud, a educación, a todo, y que es el sistema que tenemos en nuestro país ahora. Entonces, creo que también ahí el sector cultural cayó en una trampa de alguna forma, aunque también por la propia naturaleza, muchas veces del trabajo creativo, era lo que más se ajustaba quizás a sus necesidades, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también son formas de gobernar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, esa trampa ha hecho también que dejemos de lado esta noción de trabajo hacia el trabajo artístico, esta noción de necesidad de reivindicar derechos laborales, de asociarnos en sindicatos, ¿no? Todo eso tiene que ver también con ese discurso de, no, tú eres un ente individual, que tiene plena libertad y no necesita de otros, digamos, para desarrollarse. Y por otro lado también quería mencionar que yo siento que este discurso como que viene de hace mucho tiempo y que ya abordé en sus investigaciones al principio sobre el campo literario francés, hablaba, ¿no?, de esta ideología del genio creador, que pareciera que el artista es alguien que está por fuera de la sociedad, que es un ser iluminado, que le llegan las ideas de no sé dónde y con eso crea, ¿no? Y no está prácticamente condicionado por lo material, o sea, donde lo material no importa, más bien, mientras menos te importe lo material, mejor artista eres, ¿no? Que tiene que ver mucho también con una noción muy burguesa del arte, y que es una noción muy peligrosa en el sentido de que reproduce las desigualdades sociales en el campo artístico, ¿no? Porque si tú solo consideras que para dedicarte al arte no necesitas pensar en necesidades materiales, entonces solo se pueden dedicar al arte quienes no necesitan preocuparse de necesidades materiales porque ya las tienen cubiertas, ¿no? Y eso pasa también, por ejemplo, en Chile con nuestra estructura de nuestras políticas públicas, ¿no? Nuestro sistema de financiamiento concursable es un sistema de financiamiento que reproduce también las desigualdades estructurales, donde quien tiene más capital cultural, quien tiene más capital social, termina adjudicándose los proyectos. Entonces, para mí hoy en día esta noción del trabajo artístico o de la actividad artística como un no trabajo, sino como algo que está por fuera de eso, es una visión que termina por generar una desigualdad en el sector artístico muy fuerte y que es muy grave, ¿no? Muchas gracias, Julieta, porque es muy grave para el arte, yo lo considero, ¿no? Eso. ¿Y Carla? Sí, o sea, encuentro que inscribir la discusión ahí es realmente un acierto y un tema que problematizar. Igual, desde los hallazgos de nuestra investigación, este proyecto OSIO que les comentaba, yo lo plantearía así: los discursos en torno al emprendedurismo como modelo para las artes, me parece que es un discurso para artístico y no realmente de los productores culturales en sí. No, o sea, y de hecho las veces que se alude a ese tipo de economía creativa y esa lógica que definió muy bien Julieta, se hace más bien desde la ironía, desde el simulacro, desde una lógica estratégica instrumental, pero con mucha, nuevamente, resistencia, con muchas, digamos, salvedades, ¿no? Yo creo que, bueno, había una discusión larga, y, o sea, el libro del nuevo espíritu del capitalismo, que inaugura un poco esta discusión, de Boltanski y Capello, plantea un poco esta idea de que
los artistas son el modelo del referente para una serie de transformaciones en el capitalismo contemporáneo, que justamente, como decía Julieta, llevarían a desplazar las lógicas fordistas por un modelo en el que la creatividad, la libertad está en el centro, ¿verdad? Han habido otras aproximaciones, por ejemplo las de Lazzarato, que cuestiona que hubiese sido primero el modelo artístico como este referente, señalando más bien que se trata de un espacio tan precario, el del trabajo artístico, donde de algún modo esas subjetividades pudieron ser colonizadas de manera ejemplar. Es decir, estaban como el terreno ideal para que esta gubernamentalidad y esta lógica, digamos, de la administración neoliberal del sí mismo, de la autogestión del sí mismo, fuese digamos, espacio idóneo para proliferar. Ese es como otro modelo. Hay otras autoras, por ejemplo, uno que a mí me parece súper interesante, que se llama Bohanna Kunst. Ella dice que justamente, ¿qué es lo que, o sea, cómo, se pregunta, por ejemplo, cómo puede ser que el mundo artístico, que se supone que tiene toda esta capacidad crítica, esta mirada revolucionaria y la capacidad de denunciar injusticias y desigualdades, qué sé yo, al mismo tiempo tenga esta característica, digamos, de poder desenvolverse tan funcionalmente en el engranaje capitalista? Esta contradicción, ¿cómo se resuelve? ¿De dónde viene? Y lo que ella plantea un poco es que el arte, como el capitalismo, comparten una condición basal, que es la lógica de apropiación de la vida. Es decir, como una especie de consumo irrestricto, un consumo radical, que en el fondo no se construyen fronteras, sino que por el contrario funciona por expansión. Entonces, es una discusión sumamente rica e interesante, pero yo creo que en el escenario local lo que nosotros hemos ido hallando es que en verdad esa subjetividad emprendedora no me parece que haya colonizado realmente las prácticas de los artistas, sino más bien hay unos usos instrumentales, unos usos de simulacro y muy críticos también a eso, pero existe toda una, llamémosle, industrias para artísticas que profitan un poco de las artes y las transforman un poco en eso, ¿no? Todas las lógicas de la gentrificación de las ciudades, en las que las artes ocupan un papel como bien importante. Hay como distintos niveles y instancias en las que lo que se llama industrias creativas tienen un componente artístico o usan elementos del mundo artístico, pero yo no creo que sea realmente esta lógica de los emprendedores un espacio que haya conquistado realmente la subjetividad de los creadores culturales. Eso es lo que nosotros un poco pudimos ver, sino más bien en una condición muy precaria hay que desenvolverse con herramientas prestadas a veces. Sí, yo creo que, bueno, cuando tú planteas, ¿no? Que, o sea, yo creo que está ahí en crisis, lo digo yo como alguien que tiene su compañía y ha trabajado en diversas compañías con diversas políticas, desde el Gran Circo Teatro, ¿no? Que es algo más cooperativo, que es totalmente fuera de este contexto, hasta, no sé, con Santiago Amil, ¿me entienden? Donde sí entra en esa lógica. Entonces, nos vemos como en estas encrucijadas de también indefinición. Y ahí, ¿no es cierto?, me surge la duda que después de esta pandemia, ¿no es cierto?, en donde todo se ha vuelto en crisis y eso que pensábamos, hacíamos, iba hacia una dirección, ¿para dónde iremos ahora, ¿no? ¿Dónde pondrían, cuando hablamos de políticas culturales, cuáles serían, ¿no es cierto?, el zoom o la mirada hacia dónde? Porque, claro, aquí no hemos quedado en la indefensión total, ¿no?, absoluta, digo, a nivel local. En otros lugares, no sé, en Francia, por ejemplo, los fondos que estaban destinados a concursabilidad se repartieron y se hicieron residencias, por ejemplo. Cosa que me parece algo lógica, porque le das tiempo también para crear, ¿no? No como crear hacer un producto digital que esté dando vuelta y como producto, sino que, bueno, se administraron de otras maneras. Entonces, quisiera también preguntarles, ¿dónde pondrían ustedes, ¿no es cierto?, el zoom para lo que viene? ¿Cómo podríamos articularnos? Yo pienso que
claro, sin saber qué es lo que viene, porque no tenemos capacidad de prever el futuro, pero sí mirando hacia atrás en nuestra propia historia y en la historia del trabajo artístico en Chile también, pensando en otras crisis que han ocurrido, qué es lo que ha salido de esas crisis. O sea, por ejemplo, pensando en el caso de los músicos, del trabajo en la música en general, una crisis importante que hubo fue cuando llegó el cine sonoro, a fines de los años 20 y principios de los años 30. ¿Por qué? Porque eso generó un desempleo enorme en todos los músicos que tocaban acompañando las películas silentes antes de eso, que generó una debacle, digamos, en términos de cesantía de músicos. Tanto a los intérpretes, directores de orquestas, instrumentistas, etcétera, etcétera, y se generó una crisis tal que las organizaciones de músicos que en ese momento estaban recién transformándose en sindicatos, o sea, todavía no habían sindicatos formalmente constituidos, demandaron políticas públicas al Estado de que se incluyeran distintos tipos de impuestos, por ejemplo, a estas películas, que se incluyeran distintas, que se sacara plata de algunas importaciones y distintas cosas de las entradas para subvencionar sus trabajos que ya no existían, digamos, o sea, para, o pagar una orquesta por mientras tanto en los intermedios de las películas, o darle plata a estas organizaciones y que se distribuyeran entre los músicos. Se demandaron un montón de cosas. Y en la discusión pública lo que ocurrió es que se empezó a hablar, en vez de los músicos o de los trabajadores de la música, se empezó a hablar de hay que proteger la música chilena. Por lo tanto, con todo ese léxico de proteger nuestra música, por nuestra identidad nacional, por nuestro folclore, es decir, palabras, conceptos más bien abstractos, más que concretos, más que materiales, conceptos abstractos como la música chilena, se crearon leyes para proteger la música chilena, pero no a los músicos. Entonces se protegió, claro, ciertos géneros, que si en la radio que se toque esto y no esto otro, ese tipo de cosas, pero por no ocupar la palabra trabajo, por no ocupar la palabra los trabajadores de la música necesitan esto, están desempleados por esta crisis, se protegió la música de forma abstracta y no los músicos, los trabajadores de la música. Y por lo mismo creo que lo que planteábamos al comienzo de esta reivindicación de la palabra trabajo, de reivindicar el trabajo artístico como tal, como un trabajo, y no cuidar nuestro arte, no sé, la música chilena, el teatro chileno, no, sino que a los trabajadores del teatro, los trabajadores de la música. Creo que sí, en este momento de presión social, de negociaciones, de demandas de políticas públicas, mantenemos esa palabra trabajo al del centro de la discusión, es mucho más probable que el futuro provea una protección a ese trabajo, más que una protección en abstracto a una música, a un teatro nacional, valores, digamos, nacionales que se transmiten a través del arte. Entonces creo que es importante que si queremos un futuro que mantenga, que proteja a los trabajadores de las artes, con derechos sociales, con derechos laborales, con un mundo un poco menos competitivo, un poco más justo, creo que es importante mantener la centralidad del concepto trabajo en las demandas. Gracias, Ailín. Estefanía. Sí, yo también me quería sumar como a esta reflexión que plantea Ailín, de que es súper importante reconocer de que el trabajo artístico en general, o la producción artística, como que detrás de eso hay un trabajo y como que es necesario visibilizarlo en acciones concretas, y que creo que esa es pega como no solo de las políticas culturales entendido como la responsabilidad central en el Estado o en el gobierno, sino que también entender, y ahí es como pega también de los artistas, creo, de reconocerse o trabajar en esta, como trabajar reflexivamente quizás, o cooperativamente en
en su identidad como trabajadores. Entonces, como que creo que en esta relación de la política cultural, como que es súper importante, por una parte, lo que hace el Estado, lo que hace el gobierno, pero también como este diálogo que se establece con la sociedad, la comunidad o la sociedad civil, si se quiere decir. Entonces, como que creo que eso es importante. Y lo otro también, como pensando en lo que viene, pensando también que estamos todavía como viviendo un poco la crisis, como que también hay que, dentro de esta lógica como postfordista que hablaba Carla, que hablaba Julieta, el producto artístico, la obra, también se ha entendido como dentro de todas estas lógicas de mercado. Y sabemos muy bien que la obra artística como que no se puede reducir solo a eso. Entonces quizás también como esta reflexión para la política cultural es como desde qué lógica la vamos a abordar esto para que como que comprender la obra artística como en toda su complejidad y de que vamos a reconocer de que el arte, porque si estamos hablando de políticas públicas, ofrece algún tipo de aporte a la sociedad, a la comunidad. Entonces, como reconocer esta complejidad de lo que vamos a entender de arte u obra de arte como en todas como sus dimensiones en las que pueda aportar. Yo quería, Julieta, perdón. sobre el tema de las políticas públicas y lo que se puede venir, o sea, más allá de lo que ha pasado por la pandemia, creo que la problemática en relación al desarrollo cultural en Chile y a las políticas públicas viene de antes, no es algo que tenga que ver solo con la pandemia, ¿no? La pandemia develó la profunda crisis que hay, pero es una crisis que venía desde hace muchos años. Y a mí, yo siento que ahí el nudo crucial, bueno, uno de los nudos cruciales, porque hay muchos, ¿no? Pero tiene que ver con que la política cultural en Chile la hacen los mismos actores culturales, ¿no? Los agentes culturales. Son los que llevan en sus hombros, cargan en sus hombros con el desarrollo cultural del país, de alguna forma, ¿no? Y no el Estado, no lo hace el Estado. El Estado subsidia, apoya, pasa financiamiento por aquí, por allá, pero tiene algunas instituciones, pero finalmente quienes están a cargo de crear, producir, generar programación para los espacios culturales, financiar esa programación para los espacios culturales, formar públicos, y yo qué sé, todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y el desarrollo cultural en Chile lo hacen los propios trabajadores culturales. Nosotros el martes, aprovecho de pasar el dato, el martes vamos a lanzar un libro que se llama Cómo se sustenta el teatro en Chile, que lo vamos a lanzar en el canal de YouTube del GAM, con un conversatorio. Bueno, no es un conversatorio, es un lanzamiento de un libro, no todo es conversatorio. Pero en ese estudio, digamos, hicimos un estudio de caso de distintas compañías de teatro, para entender un poco cuáles son las lógicas de producción y circulación de las obras de arte, de teatro. Entonces era como, bueno, cómo se decide, qué factores influyen en la decisión de crear una obra, cómo se organizan los equipos, cómo se consigue el espacio, cómo se financia la exhibición, cómo se financia la circulación de la obra. Bueno, todo eso está a cargo de las compañías en sí. O sea, los espacios, las salas de teatro, se nutren de las creaciones que generan las compañías. No hay ninguna sala en Chile que genere sus propias obras, como sí ocurre en otros países, ¿no? No hay elencos dentro de los teatros. Las compañías se crean y mueren para un proyecto, una obra. Las obras se crean, se dan un mes, una temporada, 6 meses y mueren, y no se vuelven a hacer, ¿no? Entonces, yo siento que para salir de esta enorme precariedad que tiene el sector y para poder efectivamente generar empleo cultural, lo que se requiere es que las instituciones
efectivamente inviertan y generen empleo en cultura, ¿no? Como se hace en otros países. O sea, los teatros tienen sus elencos, tienen sus compañías estables, no sé, hay otros sistemas, ¿no?, donde son las instituciones las que se preocupan de que exista un desarrollo cultural. Pero aquí en Chile son los mismos agentes los que tienen que hacer eso, poniendo de su bolsillo constantemente, postulando a fondos, el trabajo de postulación nadie se les paga, ¿no? Son fondos que generalmente no alcanzan, que tienen que ser complementados con los recursos de los propios agentes, entonces eso es lo que no puede seguir pasando. Gracias. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. No sé si Carla, ¿tienes algo más que aportar o alguien más? Solamente, sí, trato de ser breve, o sea, totalmente en sintonía con las palabras anteriores. Me parece que esta crisis evidencia cosas que ya veníamos observando y que ya un poco sabíamos, y que las respuestas a la crisis también son sintomáticas y hablan acerca de estos procesos. O sea, me parece que si miramos, o sea, el sector cultural no es uno de los más, es el más afectado por la crisis. O sea, eso lo podemos acreditar con las cifras del INE, ¿verdad? Y una cosa que no es menor es que dentro de esos procesos de retroceso laboral hay unas actoras que están muy perjudicadas, que son las mujeres. Son las que han tenido mayor desocupación laboral y mayores dificultades para la reactivación económica. Me parece que el tono asociativo que ha marcado las respuestas a la crisis, que ha pasado desde necesidades súper básicas, como decía Estefanía, como ollas comunes, bingos, qué sé yo, en el fondo procurar condiciones de subsistencia, a realmente subvencionar el trabajo del Estado en términos de generación de política cultural, porque fueron los que armaron la mesa, los actores culturales, fueron los que crearon las condiciones de la hoja de ruta del diálogo y que eventualmente se bajaron también porque no había ni un tipo de respuesta. Entonces, digamos, si vemos que ese rol que han ocupado estos actores ha sido también tan subvencionando o reemplazando la política inexistente del Estado, dentro de ese marco yo creo que hay que hacer un zoom a lo que ha significado el aporte de las mujeres. La mayor parte de las asociaciones han tenido liderazgo femenino muy significativo en las distintas disciplinas, en teatro es claro, pero también en otras. Y me parece que nos habla de algo que también se ha discutido en el marco del escenario constituyente, que tiene que ver con un cambio de marco, un cambio de paradigma hacia una ética colaborativa, solidaria, y que básicamente reinstale la dimensión de los cuidados en el centro de la política cultural, de la política estatal en general. O sea, como que yo creo que el tema de los cuidados en un medio marcado por la incertidumbre y por la precariedad es fundamental, ¿no? Y yo creo que esa palabra la vamos a seguir escuchando mucho, y espero que tenga un mayor protagonismo en el direccionamiento de las políticas que vienen. Gracias, Carla, porque lo encuentro primordial. Yo creo que, o sea, la palabra cuidado no la podemos olvidar nunca más, yo creo. Cómo nos articulamos, ¿no? Y como tú dices, o sea, en teatro, claro, se hace más evidente porque trabajamos juntos, pero asimismo ha pasado en música, ¿no es cierto? En las artes visuales justamente yo creo que se articula de distinta manera, como es un trabajo más particular dentro del arte, ¿no? Quizás a veces más en solitario, y habría también ahí un mundo por estudiar, por investigar. Y bueno, queremos dar espacio, ¿no?, a las preguntas para ir cerrando. Pueden levantar su mano o por el chat. Dice, ¿eres Luz? ¿Quieres decirla tú mejor o prefieres que lea? Estás muteada, Luz. Estás muteada. Gracias, Carla, y gracias a todas. Ha sido un tremendo aporte, qué bueno que está siendo difundido y grabado. No, quería preguntar, lo anoté ahí en el chat un poco, que en el fondo con la crisis se ha evidenciado y visibilizado más el compartir las labores artísticas con el trabajo doméstico,
y eso ha acentuado más aún la desigualdad de género. No sé qué reflexión hacen al respecto y si consideran el trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de los niños no remunerado también como un trabajo, porque me pareció escuchar en algún momento que se entendía como trabajo toda actividad remunerada, y quisiera saber si hay alguna reflexión al respecto que hagan. Gracias. Yo puedo, pero como que acabo de hablar, entonces no sé si Julieta o alguien más quiere. Si no A las mí me de- parece que es un tema central. De hecho, hay como, o sea, ya las muchas brechas que hay en el mundo de las artes, en los mundos de las artes, respecto al tema de género, ha quedado en una crisis absoluta y una evidencia absoluta con el contexto de la emergencia sanitaria. Y me parece que tiene que ver también con, yo no comparto esa definición, yo creo que la idea de trabajo pasa por otras cosas que no solo tienen que ver con la remuneración. Sin duda, considero que ese aporte de los cuidados ha sido invisibilizado como trabajo y adscribo como a las teorías feministas que han intentado, digamos, problematizar eso. Y me parece que dentro de este marco de economías que compiten, esas economías de las labores de cuidado están también invisibilizadas y son parte de lo que estamos observando ahora. Y yo creo que espero que esa activación de las redes de asociatividad que han tenido este papel importante de los liderazgos femeninos permita también poner en la agenda, sobre todo en el marco de este horizonte constituyente, que nos podría permitir soñar con otros escenarios, ¿verdad? Con otras legislaciones, con otros modos de hacer política. Y sin duda, en este proyecto que yo comenté, el proyecto Ocio, solamente, nosotros no teníamos la variable de género como a priori, como una dimensión importante, y se reveló como la más significativa de todas. O sea, vemos que las mujeres artistas tienen, por ejemplo, una división de una ética creativa que es 24/7, porque uno es artista todo el tiempo, al mismo tiempo son madres y mujeres domésticas, voy a decirlo así, 24/7, y al mismo tiempo tienen que solventar las economías cotidianas, digamos, en el plan. Entonces, cómo compiten todas esas significa, lo que empieza a suceder es que sus tiempos de ocio son los más perjudicados, sus tiempos, digamos, no productivos, o que son los que habilitan para la creatividad también. Entonces, lo que vamos a ver ahora también son escenarios en los que, como las mujeres van a tener que replegarse mucho más a las labores, digamos, de cuidados, porque no están las condiciones para... Yo creo que la producción artística femenina se ve amenazada, creo que es una condición de vulnerabilidad, y eso atenta contra la diversidad creativa de nuestros medios. Entonces, es un tremendo tema. Sin duda, comparto que hay que abordarlo como trabajo también y entenderlo también como parte de esa invisibilización ideológica totalmente de una tarea fundamental para la reproducción social. Gracias, gracias Carla. Pedía la mano Jimena y luego Andrés Grumán. Ya. A propósito de algo que dijo Carla, me surgió la duda de que cómo poder solucionar esta paradoja, que citaste a una autora, pero no recuerdo el nombre, esta como paradoja, esta contradicción, digamos, de un arte, de crear un arte crítico, de crear un arte revolucionario, si es que en la práctica seguimos dependiendo de un Estado subsidiario, un Estado que a través de fondos concursables determina en cierta medida este contenido de las obras, la forma de hacer obra de arte, no solo en las artes visuales, también en la música, en las obras teatrales. ¿Cómo pensar un arte crítico, realmente crítico, si es que este Estado subsidiario está determinando mediante una ideología de turno? Sabemos que Fondart depende también de quién se lo gana, quién se lo adjudica, depende mucho de la tincada muchas veces, o no necesariamente responde a ciertos criterios de calidad o de quién establece eso, ¿cachai? Entonces, ¿cómo pensar realmente un arte crítico, un arte como radicalmente crítico, político, qué sé yo,
siendo que estamos en esta dinámica del capitalismo tardío, de postular a fondos que dependen de, como dije, de una ideología de turno, para poder financiar una obra o una práctica artística. No sé si se entiende. Yo solo quiero aclarar algo, no estoy en condiciones de responder a tu pregunta, pero creo que los fondos mismos no están sujetos a la política de turno, Sí. tal vez lo que está sujeto a la política de turno son los perfiles de los premios nacionales, ese tipo de cosas, pero los fondos mismos los elige un colegio de jurados que no dependen de la política de turno, o sea, un colegio de jurados de expertos de cada disciplina. Por lo tanto, no es que los adjudicados, los proyectos adjudicados son, responden a una política al gobierno de turno, sino que lo que sí, que en este contexto de concursabilidad, claro, es una de las una entre muchas formas de financiamiento, o una forma más de las pocas formas de financiamiento, quiero decir, en las artes. Porque claro, hay otras formas también, por otros tipos de fondos a los que se pueda postular. Sin embargo, claro, todo es concursabilidad, y ese es el problema que tiene que ver con esta política cultural, que más allá del gobierno, porque ha sido una política cultural que ha pasado por todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 2 años, entonces no tiene que ver si quién sea el presidente, digamos, porque la política cultural está diseñada de una forma en que te obliga a la concursabilidad, obliga a una creación de corto plazo, de 1 año, que no da continuidad, no sostiene derechos sociales, no puedes tener jubilación, no puedes tener nada a través de boletear para proyectos, en términos de trabajo. Ahora, ¿cómo hacer un arte contestatario en ese contexto? Ahí ya yo creo que eso es algo que los artistas sabrán hacer, o sea, especialmente también durante justamente momentos de crisis, creo que eso es algo que sale a flote. O sea, por ejemplo, durante el estallido, todo lo que vimos en las calles fue arte contestatario, o sea, más allá de que era un arte que no tenía financiamiento, o sea, pienso, no sé, que toda la música, la performance, todo lo que acompaña la manifestación social en ese momento es algo totalmente contestatario, y que claro, lamentablemente no viene financiado por nadie, pero no sé si alguien más quiere complementar, pero la respuesta creo que es aún más compleja. Solamente una añadidura muy cortita. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con pensar las creatividades más allá de las lógicas de capitalización que estamos acostumbrados, que suelen ser individuales, digamos, por ejemplo, pensar otros modos alternativos de creatividad, en las que lo colectivo puede tener un papel significativo, ¿no? Yo creo que es una manera de romper entre esta afinidad de capitalismo y arte como modos de capitalizar la vida, como modos de expandirse y usar, profitando, digamos, los otros dominios hacia el mundo del arte. Perdón, Estefanía, tú también tenías la palabra. No, tranqui. Yo también solo quería agregar un poco la sensación que me da a mí, sin ser así súper experta en todo lo que es el tema de las políticas culturales, es que más que la política cultural como que censure en alguna medida como este arte súper crítico que se podría producir, es un poco lo que ya venía diciendo Julieta y Carla, es que esta lógica de concursabilidad viene como a reforzar estas diferencias sociales y de capital cultural. Entonces, la voz de los artistas que más escuchamos o que están más presentes en la escena vienen a ser solamente, no solamente, pero mayoritariamente de ciertos sectores. Gracias. Andrés.
Hola, buenas tardes. Andrés Gruman, de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me adscribo un poco para las personas del panel que no me conozcan. Me gustaría como proponerles una lectura un poquito áspera y distinta a la discusión que me ha parecido sumamente interesante, pero a mi juicio todavía muy enclaustrada en la caja, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo ustedes varias dijeron o defendieron la tesis de que es muy importante que las artes se sientan identificadas con el trabajo. ¿Y si no hacemos ese ejercicio? ¿Y si no salimos de ese lugar? ¿Se podrá hacer eso? ¿O es algo realmente complejo porque finalmente, evidentemente, frente a la precarización que estamos viviendo o que está viviendo el rubro artístico, que nadie lo pone en discusión, es imposible no pensar el binomio arte-trabajo? ¿Sí? ¿Acaso la creación se tiene que subordinar al trabajo para su validación en términos de, como lo dijeron, en términos de derechos laborales? ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que creo, sinceramente, que lo que hay que hacer de una vez por todas, y no se está haciendo en este país hace más de 5 décadas, es diseñar estrategias multisectoriales, multisistémicas para abordar este tema del binomio arte y trabajo. Porque finalmente lo que está ocurriendo siempre, a mi juicio, en estas discusiones, que son súper legítimas e interesantes, ¿ah? Es que nos mantenemos siempre validando el trabajo como un lugar importantísimo al que tenemos que llegar, pero en realidad nunca cuestionamos realmente profundamente, aunque en esta conversación han salido ciertas cosas, lo tengo que decir, pero no cuestionamos profundamente qué es y cómo practicamos el trabajo en nuestras sociedades contemporáneas. Y en ese sentido, ¿qué rol cumplirían las artes en ese universo o si es que realmente están yéndose para un camino completamente distinto? Como que de alguna manera siento casi una validación, podría decir, bíblica del trabajo. Es como que fuera un Dios al que todos tenemos que llegar y con el cual todos nos tenemos que relacionar, pero no hay un cuestionamiento profundo. Y creo, sin por eso decir que no sea importante todo eso, lo estoy diciendo de una manera sarcástica para que se entienda mi punto de vista, eh, creo que finalmente las universidades, nosotros digamos que trabajamos en las universidades, tenemos que tener un rol sumamente importante en tratar de estudiar a fondo esta lógica del trabajo. Comprender los mecanismos que se han diseñado tanto históricamente como contemporáneamente en torno a ese asunto para proponer, ojalá, tanto con ideas nuevas como ideas antiguas pero revalidadas que existen, expandir esta idea de la caja del trabajo para efectos de las artes. En todo caso, quiero agradecerles porque es una conversación sumamente interesante y da para mucho, pero sí creo que es importante discutir en profundidad eh, qué es trabajo, porque la crisis en realidad no es solo de las artes, la verdadera crisis es del trabajo. Y ahí es donde hay que hincar también el diente a propósito de las discusiones que se dan en términos de políticas culturales, búsquedas de nuevas formas para entender el quehacer, lo voy a decir con esta palabra, el quehacer artístico en todas sus distintas áreas disciplinares. Muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Alguien quiere abordar esta pregunta? Yo creo que sí, que sí hubo ese, sobre todo al final, ¿no? Cuando Carla nos habla del cuidado, de las prácticas, de la colaboratividad. No sé si alguien quiere aportar más a lo que nos comenta Andrés, que me parece sumamente interesante y que va también al callo mismo de la situación, ¿no? Yo quiero hacer un pequeño Bien. comentario. Dale, Juli. No, dale, Aileen. Bueno, muy corto. Claro, ciertamente el trabajo artístico tiene la característica, ¿no?, de ser, por esto que explicábamos antes, ¿no?, de ser un trabajo con mucha libertad en términos de horario, de empleador, de etcétera, como
como muchos otros trabajos. O sea, también creo que ahí hay un tema que es este tipo de trabajos, que es lo que decía Julieta antes, como este tipo de la idea como del emprendimiento, ¿no? De este valor de lo independiente, que eso tiene un nombre. Eso se llama la gig economy, que es una lógica de trabajos independientes en los que no hay empleador directo. Es lo mismo que pasa con Uber, con todos los pedidos por aplicación, por ejemplo. Todo ese tipo de trabajo funcionan con la misma lógica, ¿ya? También, por ejemplo, lo que hablábamos del tema de la división del tiempo de ocio y el tiempo de producción, digamos, también otros trabajos como la investigación también tiene ese mismo problema. Entonces también el trabajo artístico no es el único que comparte estas características. Hay varios trabajos más que tienen esas características, unos más que otros, por supuesto, y todo eso está en crisis en este momento. Lo que pasa es que el arte, no sé cómo, no la consideramos normalmente como un trabajo, o sea, no se considera, me refiero como términos de política pública y leyes laborales, no se consideran como trabajo. Es muy curioso, muy paradójico que más de un año y medio ya, no estén reactivadas las industrias culturales, o sea, todas las ocupaciones en el mundo de la cultura están detenidas, no así otras, como la investigación o las mismas, ¿no?, en trabajos de Deliveroo, de Uber y todo eso. Por lo tanto, sí, tal como decías tú, el trabajo está en crisis, pero el trabajo artístico también está en crisis. Y es importante no perder de vista eso, porque al perderlo de vista pienso que ocurre esto que está ocurriendo ahora, que es que no se protegen a sus trabajadores porque no lo consideramos un trabajo, porque se asume que pueden hacer otra cosa para vivir, porque no es esencial como otras actividades. Entonces creo que yo sostengo que pese a que el trabajo está en crisis, creo que es peligroso quitarle esa connotación al trabajo artístico, porque se validan finalmente las prácticas de precarización, de explotación, autoexplotación, de inequidades y todo eso. Ahora le doy la palabra a Julieta, que quería hablar hace rato. Sí, sí, estoy súper de acuerdo con lo que dice Aileen, pero también soy consciente, o he sido consciente a lo largo de mi vida como investigadora en estos temas, que es complejo también a veces lograr identificar efectivamente como trabajo muchas veces lo que se hace en las artes, ¿no? Porque hay sectores que son más claros, ¿no? Quizá en el sector audiovisual, incluso en el sector de las artes escénicas o de la música, pese que hay mucho trabajo independiente también y mucha autogestión, también hay ciertas como nociones más claras de cuándo estamos hablando de trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, en las artes visuales, en la literatura, que son justamente además las disciplinas más precarias, en Chile al menos, donde las condiciones de vida de los artistas son mucho más precarias que en otras áreas. Claro, la identificación del trabajo es más compleja, ¿no? Porque es una labor mucho más individual, más solitaria, donde generalmente no hay un mandante, no hay una institución involucrada, entonces se generan estas dificultades de entender el arte como un trabajo, pero también creo que es una trampa peligrosa sacar la labor artística del trabajo, por esta desprotección que se genera, como decía Aileen, y porque si uno mira dentro del ecosistema cultural, ya no estamos hablando del artista propiamente tal, sino de las distintas labores que se generan en el ecosistema cultural, donde están
las personas encargadas de la técnica, donde están los gestores, ¿no? Donde están los productores, donde hay programadores, yo que sé, una serie de otras labores involucradas que también son parte del trabajo artístico y cultural. Se observa que donde está el núcleo más débil es justamente en el artista, ¿no? En las personas dedicadas a la creación, porque son quienes menos se consideran trabajadores. Todos los demás agentes sí se consideran trabajadores generalmente. Los técnicos generalmente tienen una noción mucho más clara de su rol como trabajadores, los gestores también. Entonces, y cuando uno evalúa las condiciones económicas y sociales que tienen esos otros agentes, son generalmente mucho mejores que las que tiene cualquier artista, en términos de protección laboral, en términos de acceso a seguridad social, en términos de estabilidad laboral, ¿no? Entonces, la conclusión a la que hemos llegado nosotros y han llegado muchos otros investigadores en el área es que justamente esta negación de la condición de trabajo es lo que genera precariedad en las condiciones de vida. Gracias. Y ahora ya tenemos que ir cerrando, Estefanía. Una cosa como cortita, como yo también escribo lo que plantean Julieta y Lynn, pero también rescato la pregunta que nos plantea Andrés en el sentido de qué es y cómo practicamos el trabajo artístico, en este caso, en las sociedades contemporáneas. Y yo creo que ahí también es súper importante de que la academia se sume a esa discusión, como, al menos como en el contexto local. Quizás ahí Carla conoce más como lo que ha leído o lo que ha estudiado para el desarrollo de su proyecto. La investigación en torno a el trabajo artístico dentro de la academia es súper escaso. Como la mayoría de los datos o de los análisis que se han hecho han sido parte como del trabajo que ha hecho el Observatorio de Políticas Culturales, ¿verdad? Algunos estudios estadísticos que ha hecho el INE o el Ministerio de Cultura. Entonces ahí también encuentro que, y hago la invitación, ya que estamos acá en la plataforma de la universidad, a darle con este tema, y no solamente para pensarlo ahora en Chile en tiempos de crisis, sino también para repensar las prácticas como que han pasado antes, y cómo se pueden, quizás como un objetivo así muy grande, pero repensar ciertas historias del arte, como en la música, en las artes visuales o en el teatro, centrándonos en estas lógicas de producción del trabajo artístico. Muchas gracias. Me parece súper importante, Estefanía, este último comentario, ¿no? Como invitarnos también a pensar y proponer también desde este otro mundo que ahora ya, ¿no es cierto?, está tan integrado y cruzado y todo. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya nos pasamos mucho en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, Estefanía, Julieta, Ailín. Realmente ha sido muy interesante y realmente nos abre como, o sea, son demasiadas perspectivas, demasiadas puntos que podríamos tratar, ¿no es cierto?, de la creación, de la investigación, de qué es trabajar, el arte. Entonces, nada más que agradecerle y, y seguir, ¿no es cierto?, pensando como en la práctica. Yo siento que el conversar genera posibilidades, ¿no? Eso. Gracias.